Esta semana ha sido todos los días más de lo mismo. Y hoy, viernes, tenemos que hacer un balance y un cierre de la semana muy negativo. Una semana que ha sido bastante violenta, sangrienta, peligrosa en este país. Y creo que vale hacer una aclaración a propósito de lo que ha venido sucediendo y lo que hemos venido comentando desde el pasado martes, que ocurrió la masacre en el puerto artesanal de Esmeraldas. No podemos estigmatizar ni etiquetar a una provincia y a un territorio como algunos pretenderán o pretenden hacerlo con Esmeraldas. Quizás con la falsa idea de que únicamente en Esmeraldas es donde se concentra la violencia actualmente en el Ecuador, lo cual es totalmente errático. No, no es así. Ayer ya no fue Esmeraldas, ayer fue Guayaquil, ayer fue Guayas. Entonces, tampoco caigamos en esa salida tan fácil de pretender estigmatizar a determinada ciudad o provincia por un hecho de violencia realmente espantoso como el que ocurrió la mañana del pasado martes. Cierto es que Esmeraldas tiene unos altísimos niveles de violencia y creo que tampoco podemos detenernos únicamente a repetir eso todo el tiempo, sino empezar ya a exigir a las autoridades que de una vez y por todas tomen decisiones y hagan lo que tienen que hacer. A estas alturas, a mí, como les decía el miércoles, comentando sobre lo sucedido en Esmeraldas, me resulta ya inaudito que existan personas, y hay algunas a las que en lo personal consideraba medianamente inteligentes y hasta algo talentosos, que sigan convirtiéndose en abogados de un presidente y de un gobierno absoluta y completamente incompetentes, ineficientes, ineptos e indolentes. Eso también creo que habla mucho de la indolencia que podemos tener desde la comodidad del lugar en el cual nos ubicamos. Yo por eso no comparto ese nivel de indolencia, porque aquí donde estoy, cuando salgo de acá, ya no estoy todo el tiempo sentado en un estudio de radio, prendido de un micrófono y comentando con ustedes lo que se me sale de la barriga, sino que yo también recorro las calles, circulo por Quito, de hecho no solo por Quito, sino por otras provincias también, voy solo, yo no tengo guardaespaldas como Carlos Vera ni como Fernando Villavicencio, y también estoy expuesto a los mismos niveles de inseguridad que ustedes, que el resto de ciudadanos de este país. Entonces nosotros tampoco es que comentamos en este medio de comunicación desde nuestra comodidad, porque nosotros no tenemos ningún otro privilegio más que ustedes que este, que sí es un privilegio, ¿no? Tener la posibilidad de llegar a miles de personas a través de las ondas de radio, a través de la magia de internet, y compartir nuestro criterio, nuestro comentario como lo hacemos cada mañana. Eso es un privilegio enorme, del cual, por cierto, yo estoy sumamente agradecido, pero más allá de ese no tengo más privilegios. Yo no ando en carro blindado, ni tengo guardaespaldas, como les decía, ni nada por el estilo, ni vivo en una burbuja, ¿no? Estoy expuesto como lo están todos ustedes. Entonces, sí, cuando yo les hablo de que el gobierno debe tomar decisiones y debe tomar acciones concretas para frenar el tema de la inseguridad, me vienen a la cabeza algunas intervenciones y algunas publicaciones en redes sociales, de intervenciones de medios, de estos personajes que hacen de abogados defensores del gobierno, que votaron por Lasso, que apoyaron a Lasso en la campaña, y que ahora dicen, bueno, basta de criticar, ya estamos cansados de tipos como el Alexis Moncayo, como fulano, como sultano, que se la pasan solo criticando al gobierno y que no aportan soluciones. Bueno, yo tengo que ser súper sincero y honesto a propósito de una pregunta que alguien hacía ayer en el chat. Bueno, Alexis, ¿y tú qué hubieses hecho de Diego Ordóñez? Bueno, lo que hubiese de Diego Ordóñez es no haber aceptado el cargo.
Porque yo no estoy preparado para asumir una Secretaría de Seguridad. Yo no tengo idea de lo que se tiene que hacer para manejar temas tan importantes como una estrategia de seguridad nacional. Lo más honesto es eso, es decir, no acepto el cargo, me voy, ¿ya? Pero en nuestro rol de periodistas, en este espacio y en muchos otros, no solo este, porque eso sería ser demasiado petulante y arrogante, y lo que menos uno es eso, no solo este espacio, muchos otros espacios, incluidos algunos medios privados que le han hecho de plataforma mediática al gobierno de Lasso, que le han servido para bloquear las críticas, para defenderlo y demás, ya en algún momento tiraron la toalla, dijeron ya a este no hay cómo defenderlo más, hay que buscar verdaderos analistas de temas de seguridad. Y acá yo les puedo dar nombres de la cantidad de personas que han pasado por este espacio. La última nomás fue la doctora Carla Álvarez, Carolina Andrade en múltiples ocasiones, Fernando Carrión, Agustín Burbano de Lara, David Chávez, en fin, una cantidad, el general Ramiro Mantilla, el general Luis Altamirano, el mismo Víctor Arauz, una lista larguísima de personas especializadas en temas de seguridad han estado en estas cámaras, en estas pantallas y en estos micrófonos diciéndonos, no a nosotros, no a Licenia Espinel ni a Alexis Moncayo, no, primero a ustedes, que son nuestra audiencia, pero después al propio gobierno, lo que se tiene que hacer. Entonces, cuando aparecen estos personajes, abogados defensores del gobierno en redes sociales, provoca una profunda indignación, porque parecería que quienes somos críticos del gobierno hacemos crítica únicamente porque a mí Lasso me cae mal, porque me parece un tipo feo. Entonces, como es feo Lasso y es odioso, yo aquí me siento todos los días a hablar pestes del gobierno. No, señores, así no funciona esto. La crítica tiene que ver con el mal manejo y con la mala gestión de un gobierno. Ayer, como pretendiendo dorar un poco la píldora, han lanzado desde Finanzas la gran noticia de que el Ecuador va a crecer económicamente por encima del promedio regional. Es una buena noticia. Está bien, pero esa es una buena noticia para, no sé, los que especulan con la deuda, con los bonos de deuda, por ejemplo. Es una buena noticia para los que están preocupados de los niveles de la macroeconomía. Ya, pero después, esas buenas noticias que nos quieren vender desde el gobierno y desde Finanzas sobre el supuesto crecimiento boyante económico del país, no se refleja en cuanto tiene que ver con generación de empleo, y eso a su vez, el tema de la generación de empleo, con reducción de la pobreza, con acceso a servicios, y obviamente también eso al final con reducción de las tasas de criminalidad. Ayer, lo mismo que sucedió en Esmeraldas se replicó en Guayas, en Pozorja. Hubo una nueva masacre. 3 pescadores resultaron asesinados con disparos en el puerto pesquero de la parroquia Pozorja, en el cantón Guayaquil, la tarde de este jueves 13 de abril, Día del Maestro. Videos en redes sociales muestran cómo las personas del sector sacan los cuerpos sin vida bañados en sangre de una lancha. Este nuevo caso de asesinato se da después de que 9 pescadores fueron asesinados brutalmente por un grupo armado la tarde del pasado martes 11 de abril en Esmeraldas. Pozorja. Estábamos tratando de digerir lo que había pasado en Pozorja. Y ahí mismo, en Guayaquil, en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, habían sido asesinadas 3 mujeres guías penitenciarias en un comedor al que salieron, como yo, que cuando salga de aquí me voy a ir a la panadería de aquí a la vuelta a desayunar. Ya. Va a comerme un café con humitas, el Carlos Minango y el Esteban seguramente no querrán ir conmigo porque dirán a este lo van a cestear a balazos, entonces que se vaya solo. Ya, entonces me va a comer un café con humitas de aquí a la vuelta, ¡pum!, muerto.
Así dice el Carlos, anda nomás, ¿no? Dios te bendiga. Ya, eso les pasó a estas señoras, a estas señoritas. 3 mujeres asesinadas cruelmente afuera de una cárcel. El asesinato de 3 guías penitenciarias en un comedor frente a la penitenciaría del Litoral causó conmoción y alarma en el norte de Guayaquil la tarde de este jueves. Esto había pasado después de la masacre en Pozorja. 3 guías penitenciarias fueron asesinadas a disparos la tarde de este jueves 13 de abril, cuando almorzaban en uno de los comedores ubicados frente a la penitenciaría del Litoral. Las víctimas fueron identificadas como María B., de apenas 26 años, con un tiempo de servicio de, adivinen, 4 meses y 12 días. Increíble, ¿no? Se metió a guía buscando trabajo seguramente, desesperada, y encontró la muerte. Bélgica R., de 29 años, y tenía también 4 meses y 12 días de servicio. Y Andrea Che, de 31 años, con 10 años y 6 meses en el cargo. La escena de los uniformados en el piso conmocionó a usuarios y dueños del local, ubicado en el kilómetro 17 y medio de la vía Daule. Y después de lo sucedido, aparece el director del SNAI. Él sí, como le escuchaba ayer en la tarde al Adrián Acosta comentar sobre este hecho, muy bien equipado, con casco, con chaleco antibalas, rodeado de seguridad, hablar sobre lo acontecido. Mientras tanto, a las guías que salieron a almorzar, las habían asesinado. Mi pregunta, ¿tendrían ellas quizás chalecos? ¿Qué tipo de protección tenían? ¿Había algún protocolo? ¿No será que es mejor que los guías penitenciarios coman dentro de las cárceles en un comedor que sea digno por su seguridad y que después les trasladen a cada uno de ellos a sus viviendas acompañados de seguridad? Porque sí, pues, no es lo mismo ser guía de una penitenciaría como la del Litoral, tan peligrosa, ¿no?, que ser el vendedor de una caja de un supermercado. No es lo mismo. O no es lo mismo ser un locutor de radio como uno que ser el guía de una de las penitenciarías más peligrosas de este país. No debía haber un protocolo de seguridad. ¿Cómo es que estas 3 señoras o señoritas salían y comían ahí en los alrededores de la cárcel? Es indignante esto. Como es indignante también que ayer en horas de la noche empiece a circular a través de redes sociales una alerta que no es ni del CIES, de este Centro de Inteligencia Estatal, no sé qué, que creo que dirige Fausto Cobo, y que se dedica más a husmear los teléfonos de los opositores políticos, de periodistas, etcétera, etcétera, que anda dedicado a bajarse las páginas de Radio Pichincha, de La Posta, etcétera. No es una alerta del CIES, no es una alerta del sistema de inteligencia de la Policía Nacional, ni es una alerta de los sistemas de inteligencia del Ejército, del Estado ecuatoriano, no. Esta alerta que les comento es nada más y nada menos que de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Qué decía esta alerta? La misión de Estados Unidos en Ecuador ha recibido información creíble de que los delincuentes pueden estar planeando realizar atentados con bombas en múltiples lugares desconocidos alrededor de Guayaquil la noche del 13 de abril del 2023. Acciones a tomar. Incluso los propios gringos se dan el lujo de hacer recomendaciones para que se cuiden, para que nos cuidemos. Tenga cuidado de su entorno, mantenga un alto nivel de vigilancia y un perfil bajo. Monitoree los medios locales para actualizaciones y evite las multitudes. Que de paso, digamos, estas recomendaciones nos vienen bien absolutamente a todos, ¿no? Indistintamente de que se trate de una alerta específica sobre atentados en Guayaquil. ¿Saben qué pasó? Que hoy amanecimos con que Guayaquil ayer resistió
en promedio y al menos 10 atentados con explosivos. En diferentes lugares. En La Alborada, en Pascuales, en diferentes lugares. 10 atentados con explosivos. ¿Y saben cuál fue la respuesta del ministro del Interior, Juan Zapata? Ya lo vamos a escuchar. Ya lo vamos a escuchar. Pero de entrada, quiero expresarles a ustedes mi profunda indignación, mi molestia y mi curiosidad, por cierto, con respecto de que esta alerta surja de una embajada extranjera. ¿No deberían ser los equipos de inteligencia nacionales los que estén al tanto de estas cosas y los que empiecen a generar comunicación direccionada a la población que podría ser el objeto de estos ataques, como lo han hecho los gringos? Que estos además fueron mensajes que circularon a través de una página web, pero que también llegaron a correos electrónicos e incluso chats de WhatsApp. ¿Ya? ¿Cómo es que la embajada extranjera sabe cosas que no saben nuestras autoridades nacionales? ¿Cómo es que los gringos están más al tanto del movimiento de los grupos delincuenciales, crimen organizado, pandillas, narcotraficantes, etcétera, etcétera, antes que nuestro ministro del Interior o el presidente de la República? Bueno, los Estados Unidos saben el paso que dan ustedes y el paso que doy yo. Tampoco vamos a hacernos aquí los inocentes de no darnos cuenta de quiénes son los que tienen la información. Son los gringos, ¿no? Ya, los gringos que ahora se ha revelado incluso le estaban espiando a su mismo aliado Zelensky en Ucrania, que era lo mismo que hacían con Bin Laden, que era lo mismo que hacían con Saddam Hussein, lo mismo que hacían con Gaddafi, con todos ellos que en un principio eran sus aliados. Después, cuando ya no les servían, cuando los enanos se les hacían gigantes, pues los mandaban a matar. Entonces ya vamos a ver cuál es el futuro que tiene este desquiciado de Zelensky en Ucrania, ¿no? Pero los gringos están husmeándonos a todos nosotros. Entonces ellos sí tienen acceso a esa información. Pero si tienen acceso a esa información, y tenemos de paso un gobierno que se ha declarado el mejor aliado de los Estados Unidos, que cuando se ha tratado de establecer relaciones, conversaciones y mantener contacto por temas de seguridad, primero ha recurrido al norte, ¿ya? Estados Unidos, Israel y Colombia cuando Duque estaba todavía de presidente. Esas eran las 3 referencias que tenía el gobierno de Guillermo Lasso para los temas de seguridad. Quiere decir que si la embajada lanza este tipo de alerta, no coordinan nada, o lo hacen sin el previo conocimiento de las autoridades de Ecuador. Ustedes me van a decir, creo que te estabas anticipando. No, escuchémosle a Juan Zapata lo que dijo sobre la alerta de la embajada de Estados Unidos y los atentados en Guayaquil. ¿Tenemos listo el video? Juan Zapata. A ver, no me lo distraigas al Esteban. Alonso Ojeda, sale ahí. Y que es inventado lo que dicen los gringos. Pero lo que están diciendo en el consulado es como que si los ataques son como los que tuvieron, recuerde que tuvimos en noviembre, ¿no? En noviembre sí tuvimos cochebombas, no usan esos términos. Fueron atacados. No usan esos términos. Más o menos. Son prudentes. Es lo que, pero le vuelvo a insistir, Carlos. ¿Usted los ha llamado? No, porque acaba de... ¿Ellos lo han llamado a usted? No me han llamado. Eso es lo raro, porque lo lógico hubiera sido que tomen contacto con el ministro del Interior, con el comandante general de la policía y sobre todo, porque cualquier fuente, cualquiera que sea, si no es del comandante general, el director de inteligencia o el ministro del Interior, no es una fuente oficial. Esto es grave. Esto me preocupa, habiendo tanta cooperación y buena relación con los Estados Unidos. Ahora, una cosa más, ya oímos cuál es la advertencia que hace el consulado al público. ¿Cuál es la que hace usted al público frente a esa posibilidad? Mire,
que la policía está desplegada en el territorio, los equipos de inteligencia están desplegados en el territorio. Estamos en momentos difíciles, nos están generando, vuelvo a insistir, estas alertas en la mayor parte de los casos, inclusive falsas. ¿Qué debe hacer la gente? ¿Abstenerse de salir hoy? Escuchar las fuentes oficiales, Carlos, escuchar las fuentes oficiales. Quienes tengan que salir tienen que hacerlo, pero bueno, es un horario en el cual... Es que las fuentes oficiales no hablan. Aquí nos hemos enterado por los gringos de una posibilidad oficial, Carlos. Y usted está ratificando que hay cerca de 39 amenazas de atentado. Operaciones psicológicas, y que la gente no caiga en eso, porque al final lo que quieren estos grupos que necesitan generar el caos en el país. ¿Escucharon lo mismo que escuché yo? Los gringos no me han llamado. ¿Ya? Cosa que el mismo Carlos Vera se sorprende. Bájame el retorno que me estoy quedando sordo con mi propia voz. Que el mismo Carlos Vera, que es uno de los principales invitados a las fiestas del 4 de julio, se sorprende de que con los niveles de cooperación que supuestamente existe entre Ecuador y Washington, los gringos no hayan tenido la delicadeza de avisarle al ministro del Interior, que aparentemente está pintado en la pared. ¿Ya? Cosa que a ellos, me imagino, no les debe ni siquiera doler o indignar o provocar nada, porque por su condición de entreguismo que tienen frente a la embajada y los Estados Unidos, digamos, esto es un acto normal, ¿ya? Que los gringos se pasen por encima de ellos es algo natural. A nosotros sí nos puede indignar, por supuesto, claro. No me han llamado. No sabía, no tenía idea de nada, Zapata, sobre la alerta de la embajada de los Estados Unidos. Dice que no importa, está la alerta, pero que la policía está patrullando y que la policía está controlando y que los equipos de inteligencia están en las calles, etcétera, etcétera. 10 explosiones hubo ayer, 10. Antes mataron a 3 guías penitenciarias y antes mataron a 3 pescadores más en Pozorja. Y lo último, esto sí me pareció rarísimo, que Zapata diga que esta alerta es falsa y que es parte de una guerra psicológica. Me parece increíble. ¿Saben que ayer en Guayaquil se activó una alarma en la terminal terrestre? Algo pasó, no sé, qué sé yo, pero se activó una alarma en la terminal terrestre de Guayaquil. No había bomba, no había incendio, no pasaba nada, pero se activó una alarma. ¿Saben lo que pasó con la gente en la terminal terrestre de Guayaquil ayer cuando se activó esa alarma? Salía despavorida, porque tenemos ahora mismo una sociedad sometida al terror y al miedo. Y porque hay un Estado absolutamente indolente que no hace, y por lo visto no hará nada, por tratar de cambiar esta situación. Para terminar con el tema de Lazo, y fíjense ustedes cómo cada día salen cosas nuevas. Ayer, un medio identificado más con los republicanos que con los demócratas, publicaba una nota de cómo estos congresistas demócratas habían enviado una carta alertándole al presidente Joe Biden de que con su aliado en Ecuador, Guillermo Lazo, la democracia ecuatoriana se está deteriorando. Y si algo no les gusta a los gringos, es justamente que las democracias estén en riesgo. Entonces, estos congresistas le han dicho a Biden: vea, presidente, el señor que usted dice que es su gran aliado, está metido en varios problemas graves, serios, con mafia albanesa, con esto, con lo otro, lavado de dinero. Tiene parte de su dinero acá en Estados Unidos, investíguelo. Bueno, ahora fue el turno del New York Times.
quédense locos y cáiganse de espaldas. Mientras en Ecuador, los señores policías, que antes reclamaban por las condecoraciones y los premios y los ascensos, y ahí sí se sublevaban y reclamaban al Estado y al presidente por sus condecoraciones, ahora les tienen empujando patrulleros, exponiendo su propia vida como carne de cañón en las calles, enfrentándose a delincuentes que están muchísimo más y mejor armados que ellos. ¿Ya? Ustedes también, señores policías, cáiganse de espaldas. ¿Saben por qué? Porque el gobierno de Lasso habría evaluado la posibilidad de suministrar helicópteros al gobierno de Kiev, es decir, al gobierno de Ucrania. Esto ha publicado hoy el New York Times. El gobierno ecuatoriano ha estado evaluando la posibilidad de enviar en los últimos meses helicópteros Mi-17 de diseño soviético a Ucrania como parte de la guerra con Rusia. Esto es lo que leemos en uno de los documentos clasificados estadounidenses que han sido filtrados y han aparecido en los últimos meses en una serie de plataformas sociales y que han sido obtenidos por el New York Times. En el documento, que no aclara si las autoridades ecuatorianas efectivamente enviaron los vehículos a Kiev, se especifica que la medida habría contado con el apoyo de Washington. Sería el primer país latinoamericano en enviar suministros militares a Ucrania, en el contexto del conflicto que vive el país. En un comunicado, la Cancillería de Quito negó cualquier negociación con Kiev, afirmando que las donaciones relacionadas con material militar no están contempladas en la ley ecuatoriana, por lo que tal operación sería imposible. El documento señala que a las autoridades del país latinoamericano les hubiese gustado enviar las ahora obsoletos helicópteros Mi-17 a Ucrania con la esperanza de pactar posteriormente con Estados Unidos el suministro de medios más actualizados. ¿Qué tal? O sea, no tenemos ni para comprar patrulleros y andábamos queriendo donar helicópteros a Ucrania para que se mate ahí Zelensky con Putin, ¿no? Esto es otra mala broma como la del alias Coco, ¿no? Alias Coco es alias Coco. Bueno, esta es otra mala, pésima broma. Estábamos pretendiendo donar armamento, helicópteros a Ucrania en Europa, mientras nosotros aquí estamos enfrentándonos con alias Coco, que nos tiene agarrado del cuello matando a pescadores. ¿Qué clase de desquiciados están al mando de este gobierno? Ya me quedé sin tiempo, quería hablar de Lenín Moreno. Ese es otro que hace malos chistes.